bueno, no es ningún relajo, y así lo dejó plasmado el doctor Julio Sandoval, quien es especialista en intensivista e internista y presidente de la Asociación Panameña de Médicos Internistas, asesor del MINSA en esta pandemia, quien ayer pues, circuló una nota enviada al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, donde da ciertas pues, prevenciones que debemos tomar, precauciones que debemos tomar y directrices versus lo que nos viene, porque vamos a entrar en las próximas 2 semanas, como ha dicho el ingeniero Blandón y como dice el doctor Sandoval en su nota, a días de hasta 20.000 casos diarios. Doctor Julio Sandoval, buenos días, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Si activas el audio, porque no tengo el audio del doctor Sandoval, él envía una nota donde pues, habla, por ejemplo, cómo debe ser esta cuarentena a las personas que han tenido contacto. ¿Qué pasa si están vacunadas? Pues, buenos días. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí, perfecto. Alto y claro, Julio. Bienvenido a Next Noticias. Gracias. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a la teleaudiencia de Next. En efecto, estamos viendo un aumento de contagio de manera acelerada y es típico Omicron. Lo mismo ha hecho en Europa, en Estados Unidos, Canadá, y nuestros contagios se han visto en incremento en las últimas semanas. Las proyecciones son que podamos llegar hasta 20.000 casos diarios, 140.000 casos semanales. Y esto definitivamente le pone una presión al sistema de salud, porque si bien es cierto, al comparar las cifras de hace un año con respecto a este año, gracias a la vacunación se han disminuido las muertes, los pacientes graves, las hospitalizaciones. Hay pacientes que van a requerir ir a cuarta urgencia porque sus enfermedades crónicas que están estables con un cuadro de COVID pueden descompensarse, ya sea diabetes, hipertensión, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades debilitantes. Así que sí, coincido con el doctor Enrique Lao en que esto pone una presión al sistema. El hospital COVID tenía 18 pacientes hace 2 semanas, ahora tiene más de 100, y esto apenas, digamos que estamos en la mitad de la ola de Omicron. Como decía en la carta, espero que en las próximas 2 a 4 semanas se vea realmente el impacto de Omicron y que va a poner presión en el sistema hospitalario. Hay varios temas que tú tocas. Vamos a empezar por los criterios de cuarentena. Es decir, bien, hay personas con 3 dosis, hay pues 300.000 personas más o menos en cuarentenas porque han tenido contactos con personas con COVID. ¿Cuál es el criterio médico que tú propones para estas cuarentenas? El 14 de enero del 2022, Ajá. la Dirección General de Salud Pública emitió una resolución, la 0029, donde modificó los criterios de aislamiento y cuarentena. Digamos, cuarentena a 5 días y aislamiento a 10 días. Sí. Sin embargo, en ese momento, y eso ya habíamos enviado varias misivas, varios colegas habían enviado varias misivas con respecto al acortamiento de esos periodos, ya el CDC, cuando nosotros dimos esa recomendación, digamos como país, como autoridad del Ministerio de Salud, ya el CDC estaba dando las siguientes recomendaciones y actualizaciones de estos criterios. ¿Qué estamos proponiendo? Y basado en criterios internacionales. Toda persona completamente vacunada que ha tenido contacto con alguien positivo y no presenta síntomas, no tiene que hacer cuarentena, sino uso correcto de la mascarilla y vigilar por los próximos 5 días. Esa es la primera modificación que estamos proponiendo a esa resolución que emitió el Ministerio de Salud el 14 de enero y que, repito, ya tenía un par de meses desfasado con los criterios internacionales. Y la segunda y más interesante es paciente completamente vacunado, COVID positivo, contagiado en estos momentos y que lo más seguro sea Omicron, Sí. porque ya es la variante que prevalece en nuestro país, más del 50%, y que no presente síntomas al 5.º día, puede reincorporarse a sus labores luego de practicarse una prueba molecular Sí. que diga que ya está saliendo de su cuadro. Pero
hablas a favor de las pruebas caseras. ¿Qué tan efectivas son? Porque al final uno va en Europa, va a una farmacia, cuestan algo más o menos de $10 y la haces inmediatamente. Es decir, ¿estás a favor de la prueba casera? ¿Y qué tan efectivas Ese es son un estas segundo pruebas? tema. Claro. Tu pregunta es interesante y es, digamos, un segundo tema. Luego de la sugerencia de los cambios de concepto, o más bien actualización de los conceptos de cuarentena y aislamiento, otra de las recomendaciones, Fernando, es la incorporación de lo que llamamos pruebas de autodiagnóstico menos invasivas. Algunos llamadas caseras, que Sí, yo prefiero utilizar términos de autodiagnóstico. Mira, estas son pruebas sencillas y fáciles de realizar con un hisopo nasal en cada fosa nasal, a 1 centímetro de la fosa nasal, y te da un diagnóstico en 10 minutos. Su sensibilidad y especificidad es arriba del 90%. No necesita un profesional idóneo que la certifique. Y con respecto a la duda que me preguntan sobre la trazabilidad, incluso varias de ellas tienen un código de barra o un QR que hace fácilmente que uno suba a una plataforma. Por supuesto, necesitamos confiar en el individuo que registre su dato y se le puede hacer una trazabilidad con la AIG o el Ministerio de Salud. Estas pruebas, la pandemia en estos momentos a nivel mundial se ha sí. movido hacia el autotesteo y al autocuidado. Salí positivo, me quedo en mi casa. Son pruebas de tamizaje. Por supuesto que nos da tiempo a corroborarla con una prueba de laboratorio. Sí. Y que no hay que temerle, y los colegas de laboratorio no hay que salir a decir que están en contra de, ni van a jugar con su plaza de trabajo. Son pruebas de tamizaje, igual que las de pruebas de embarazo, igual que hacerte un glucómetro en la casa. Tamizaje para después ir al laboratorio y corroborarlo. Pero, ¿qué logras con eso, Claro. Fernando? Cortar la cadena de contagio y que la persona se quede en su casa. Pero, por ejemplo, Entonces, que es algo que ahora que hablamos de Europa, varios países europeos están pasando, han dicho, voy a pasar de la pandemia a la endemia. Es decir, tratar este virus como si fuera una gripe. Si te sientes mal, quédate en tu casa, usa la mascarilla y si te sientes bien, pues sigue trabajando. Obviamente todo el mundo usando la mascarilla. Ese es el camino correcto, porque también mencionas, y ayer pues lo que circuló, el fake news que circuló sobre San Fernando, que la presión que hay sobre el sistema hospitalario nacional va en aumento, e incluso estás recomendando que se pospongan cualquier tipo de cirugía selectiva. ok, digamos, son tres preguntas, Sí, sí, o tres son tres comentarios que preguntas. me ahí seguir. No, está bien. Omicron pudiera llegar a ser el final de la pandemia, es una posibilidad, porque seguramente nos vamos a contagiar una gran cantidad de personas y eso nos va a proveer una inmunidad híbrida, vacuna más una infección, lo que llamamos el término científico, y hay una publicación en The Lancet hace poco y en la prestigiosa revista que se llama el individuo superinmune. Sí. Superinmunidad es inmunidad híbrida. Tengo vacuna y tengo una infección. Y probablemente eso nos lleve al final de la pandemia. Con respecto a la otra pregunta de la capacidad hospitalaria, la semana pasada sí nos vimos en aprietos en los hospitales privados. Los 5 principales hospitales privados del país Sí. llegaron a su máxima capacidad de cuidado intensivo, cuidados respiratorios. Empezamos a diferir pacientes entre hospitales y después finalmente quedamos derivando pacientes a las instituciones públicas. Es un buen termómetro cuando los hospitales privados se llenan, Sí. porque es preámbulo de lo que le va a pasar a los hospitales públicos. Muy bien viste la declaración del doctor Lao. Tenía 18 pacientes hace una semana y a la siguiente semana tiene 100. En un turno de fin de semana a ti se te puede llenar una sala de cuidados respiratorios sin ningún problema. Entonces sí, eso ha puesto mucha presión en el sistema. Los hospitales privados ya han tomado ciertas previsiones, han suspendido incluso el utilizar sus recursos que habían donado al Estado para vacunación, porque tienen que redirigir ese personal a atender las salas.
Entonces, eso hace pensar que definitivamente hay una presión en la capacidad hospitalaria, ¿no? Creo que esta ¿Qué era la porcentaje pregunta. de esas personas que están llegando a las salas y a los cuidados intensivos tienen la tercera dosis? Te respondo al revés. Mira, el 90% de los pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo, cuidado respiratorio hospitalizados, tanto público como privado, son gente no vacunada o parcialmente vacunada. Entonces, sí, es cierto. Hay pacientes completamente vacunados que tienen una evolución tórpida o escuchaste que el vecino, el amigo, el compañero de trabajo tenía sus 3 dosis y se complicó. O el papá de alguno de ellos. Bueno, sí es cierto, puede pasar eso, pero siempre hay algo de fondo, siempre hay una enfermedad debilitante de fondo que se descompensa, una cardiopatía isquémica del corazón, Sí. una diabetes descompensada, un paciente que estaba recibiendo quimioterapia, un paciente que estaba recibiendo triple terapia, un paciente que estaba en diálisis. O sea, siempre hay una enfermedad debilitante de fondo que definitivamente un paciente fumador, neumópata crónico, que aunque esté completamente vacunado, su enfermedad de fondo se debilita o se descompensa y lo ponen aprieto y puedes tener un desenlace fatal. Pero ante la pregunta tuya, 90% de los pacientes en unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado respiratorio especializado, tanto público como privado, son pacientes que no han cumplido su esquema de vacunación completa o no están vacunados. Hablas del uso de molnupiravir y del Paxlovid Correcto. como tratamiento para el COVID. Y pues hablas de que tanto la hidroxicloroquina como la ivermectina han sido, a nivel internacional, no tienen ningún papel en esta enfermedad. Correcto, Fernando. Y sé que, digamos, tú has sido uno de los que más ha estado informado en estos temas, incluso has tenido debates con respecto a estos tratamientos. Mira, inicialmente en pandemia, cuando no se sabía nada de este virus, aplicamos varias estrategias de tratamiento para salvar a los pacientes. Utilizamos hidroxicloroquina, ivermectina, pusimos pacientes en triple terapia, usamos plasma convaleciente, usamos anticuerpos monoclonales, en fin. Hoy en día hay suficiente evidencia, y ya desde hace más de un año, que no existe un tratamiento preventivo como tal para esta enfermedad, y mucho menos basado en medicamentos como hidroxicloroquina y ivermectina. Ya no es un tema ni siquiera para debate. Eso no tiene utilidad en esta enfermedad. ¿Qué sirve en esta enfermedad de manera temprana hoy en día? Los fármacos antivirales que están dirigidos hacia el virus, como el molnupiravir y el Paxlovid. Sin embargo, son medicamentos que tienen que utilizarse bajo protocolos estrictos, porque uno, el primero que mencioné, el molnupiravir no se puede utilizar en menores de 18 años ni en embarazadas. Y el Paxlovid son antivirales como si fuera una triple terapia para el paciente, parecido a la que usa el paciente VIH-Sida. Tiene interacciones medicamentosas con muchos fármacos que utilizan los hipertensos, los diabéticos, los cardiópatas. Entonces son medicamentos que hay que utilizarlos bajo protocolos muy bien establecidos entre médicos especialistas que ven pacientes potencialmente complicables. No es como decir que el Estado lo adquiera y que lo distribuya de manera indiscriminada. ¿Qué pasa con, bueno, yo creo que la celebración de los carnavales, incluso en nuestra pregunta de hoy, ya la mayor parte de los alcaldes de los lugares donde hay buenos carnavales han dicho, está la salud antes que cualquier otra cosa. ¿Tú consideras, por ejemplo, vale la pena, pues, para frenar este encierro, hacer el lockdown de algunos días durante el mes de febrero para estar seguros de que vamos a llegar, pues, con casos controlados el 7 de marzo, que es la vuelta a clases, que yo creo que es la gran preocupación de todos, tanto de infectólogos, de médicos, como de maestros y de padres de familia, de todo el mundo? Claro. Y de hecho, ahora que mencionas lo de las clases, creo que lo comenté en la carta, las pruebas caseras ahí tienen un papel importante. Sí. Las pruebas autodiagnósticos rápidas, porque pueden ser fácilmente aplicables por un profesor de escuela a un niño que se sospeche.
y de ahí ya lo derivas a un laboratorio. Entonces, por supuesto que ahí tiene un papel importante. Mira, con respecto a la pregunta de los carnavales, realmente a nivel científico respondo esto. Soy una persona panameña y que sé que los carnavales están inculcados en Sí, nuestra cultura. Eh, Realmente científicamente en estos momentos, con la capacidad hospitalaria en aprieto a nivel privado, vemos cómo ya la capacidad pública va cayendo a menos del 40%, la capacidad hospitalaria me refiero. Realmente no es un tema ni siquiera de discusión, Fernando. O sea, no debe haber carnavales este año, hay que posponerlos. Eh, yo no entiendo cómo nuestras autoridades locales, llámese alcaldes, están teniendo una actitud beligerante y diciendo que ellos consideran que no debe haber, y aún nuestras autoridades de salud no hacen un pronunciamiento formal de esto. Porque si bien es cierto, hay mucha gente, industria, ustedes, medios de comunicación, microempresarios, que depende de esa actividad y que les gustaría tomar sus previsiones. claro. No se vale, no se vale a 2 semanas de los carnavales decir a la gente, no, mira que lo vamos a suspender, porque la gente no ha tomado sus previsiones. Entonces,